Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En 1822, una mujer recién viuda desembarcó en Valparaíso con cuadernos de dibujo, acuarelas y una curiosidad insaciable. María Graham, naturalista inglesa, pasó un año documentando todo lo que veía: árboles, plantas, flores que le fascinaban, paisajes que la sorprendían. Su registro del terremoto de 1892 en noviembre, por ejemplo, es considerado el puntapié inicial de la sismología en nuestro país. Pero María no estaba sola en esta historia. Durante el siglo XIX, mientras los hombres naturalistas protagonizaban las expediciones científicas, decenas de mujeres clasificaban especímenes, herborizaban, ilustraban plantas con precisión científica y sus nombres no aparecían en los trabajos publicados. Tenían carreras invisibles, pero dejaron un legado imborrable. 2 siglos después, ese mismo arte de observar, dibujar y preservar la naturaleza sigue vivo. Hoy conversamos con Magdalena Pérez de Arce, ecóloga, paisajista, arquitecta del paisaje e ilustradora botánica, que nos cuenta las historias de estas mujeres pioneras y cómo la ilustración naturalista es hoy más relevante que nunca. Hola Magdalena, qué gusto tenerte en este programa del Museo Histórico Nacional para conversar sobre naturaleza, sobre mujeres naturalistas, sobre nuestro paisaje que tú ilustras bellamente. Así que un placer tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Magdalena, cuéntanos, ¿cómo partió esta historia tuya vinculada al paisaje, al dibujo, a la ilustración de la naturaleza y este interés por también otras mujeres que en el pasado se han dedicado a esto? Ha sido una travesía larga que partió de chica con una familia súper naturalista. Esto no lo partí yo, viene de atrás de mis papás y así generaciones para atrás, con diferentes intereses, ¿cierto? Una familia muy artista, por lado mamá, mi papá entomólogo aficionado. Entonces siempre estuve metida en grupos de adultos recorriendo naturaleza. Fue como parte de mi infancia toda la vida. Y bueno, en mi casa había millones de insectarios, libros, muchos. O sea, siempre en mi casa lo que más, en todas las casas en que viví, ya sea con mis papás o mía, muchos libros. Y me acuerdo que mi favorito que sacaba escondida cuando chica de la biblioteca de mi papá era el de Darwin, porque salían justamente como ilustraciones, no sé, pues de los patagones, qué sé yo, y me llamaba la atención y los sacaba y los miraba, así como que no entendía mucho de qué se trataba, pero me llamaba mucho la atención, y los barcos con velas. Entonces de ahí como que me hizo el clic en los viajeros naturalistas. Y bueno, de grande ya en la universidad estudié ecología y paisajismo. Y ahí tuve, bueno, ramos, el que más me marcó, por supuesto, botánica, y que la metodología de enseñanza justamente era a través del dibujo. Entonces ahí ya fue como, esto es lo mío totalmente, y aprendí mucha botánica, porque como me gusta dibujar, me fue fácil. Y de ahí seguí dibujando para mis profesores, y fue como una bolita de nieve que fue creciendo con el tiempo y trabajando de la mano con quienes me hicieron clases, ¿cierto? Me fueron recomendando y así sucesivamente. Y bueno, mi inquietud personal también partió con mi tesis, que la hice sobre la evolución histórica de los jardines del Valle Central de Chile, y ahí llegué a María Graham, porque necesitaba descripciones de cómo eran los patios interiores de la casa chilena. Y ahí me leí su libro y fue como, ya, ahí descubrí esta beta como de las viajeras naturalistas, sobre todo en Chile, y empecé mi investigación propia, que en el fondo me fascina, me encanta, y trato de ir a los lugares que están descritos en esos libros. Entonces, bueno, eso es como en resumen. En resumen. Qué lindo, me encanta, porque además también, bueno, soy observadora, no dibujo nada, pero sí disfruto mucho observando nuestra naturaleza, esos pequeños detalles que a veces la gente pasa por alto.
Magdalena, bueno, adentrándonos en este tema, yo quiero así que nos compartas, antes de ir a esta historia, cómo es un día a día, así como en tu trabajo, vas a terreno, hay puntos específicos, demora mucho pintar una flor, por ejemplo, no sé, un cactus, o hay muestras que tú puedes llevarte, o se trabaja con archivos. ¿Cómo es ese proceso? O sea, bueno, mi trabajo se divide en dos áreas. Yo de base soy arquitecto del paisaje, entonces me dedico a trabajar con diseño de paisajismo y a su vez paralelamente hago educación ambiental e ilustración naturalista. Entonces, en esa beta es la que salgo más a terreno. Eh, y nada, dependiendo del encargo, por ejemplo, ahora acabo de terminar una ilustración para la Universidad de Talca sobre una planta que están estudiando en un ramo botánica y fui, por ejemplo, a unas quebradas en Curicó a sacar las muestras y acabo de terminar la ilustración. Y sí, se trata idealmente de ir a terreno y tener material vegetal vivo. Porque bueno, las plantas tienen mucha plasticidad y dependiendo del lugar donde tú la colectes es qué tan representativa es la especie de lo que tienes que dibujar. Por lo tanto, es súper importante ir a terreno y de diferentes sectores, cosas de hacer un tipo de planta, un prototipo que sea bien representativo, ¿ya? Eh, Eso, entonces, bueno, y en educación ambiental también salgo mucho, o sea, este año, de hecho, como que armé grupos de exploración naturalista como para ir a los cerros de Santiago a registrar naturaleza, porque es algo que yo practico con mi familia y con amigos, que vamos, nos organizamos y vamos a muchos cerros. Y este año lo abrí como para ir con gente porque en realidad es una práctica maravillosa y que se puede hacer con los niños también. Entonces, y es una forma entretenida de aprender. O sea, el aprendizaje no es solo en la academia encerrado, sino que el contacto con la naturaleza, tocar, oler, también ayuda y mucho más, en el fondo, a retener ese conocimiento. Entonces, ha sido bien entretenido y bueno, hago harto terreno dependiendo de los encargos, inquietudes personales, etcétera, etcétera. Y aquí, si uno va, sobre todo en esta época que estamos en verano, que se presta más para salir al aire libre, hay tiempo, los niños están de vacaciones, los papás también, hay más estas dinámicas de salir en grupo, en familia. ¿Qué tendría que tener en cuenta uno al momento si cada uno lo quisiera hacer? Así como prestemos atención a qué, porque me imagino que tu ojo ya está súper educado, sabe dónde mirar, qué encontrar, dónde pueden haber como pequeños tesoros. Sí, mira, esta época, igual como estamos en un ecosistema mediterráneo, las temperaturas ya están elevadas. Por lo tanto, en esta época lo aconsejable es salir temprano. Ya pensar quizás, sobre todo si uno lo hace con niños, porque los niños rápidamente se pueden como traumar de cierta manera con el calor, la sequía de los cerros, etcétera. Entonces, lo aconsejable es salir temprano e idealmente lugares donde vaya a haber cobertura vegetal, por último, para refugiarse si es que a mediodía empieza a hacer calor. O sea, ese es como lo mínimo que uno puede hacer cuando está partiendo con esto y salir con harta agua, un snack rico, cosas de motivar a los niños. Y bien buenas zapatillas, eso sí o sí. O sea, zapatillas con agarre para evitar caídas y otras cosas. Eso es como lo básico. Ahora, en esta época siempre es mejor ambientes más costeros, que igual tiene una regulación térmica, es más agradable que quizás ir a cerros, porque la época de los cerros acá en Santiago, el ideal es septiembre, octubre y principios de noviembre. Ya, eso es como Primavera. el ideal, está fresquito, está con flores, porque también tenemos que, es que esto va todo de la mano con la comprensión de nuestro ecosistema, nuestros paisajes. Tienen una estacionalidad, ¿cierto? Y la favorable, la que uno en el fondo quiere ver flores, que está más fresquito, es justamente post lluvias, o sea, ya ha terminado el invierno, y este comienzo de primavera que todavía está fresquito, ¿cierto? Y que tiene todo verde. Entonces ya cuando las temperaturas sobrepasan, ¿cierto? Los 25, 30 grados, la dinámica de nuestro ecosistema empieza a cambiar y estas plantas que estaban en flor comienzan a secarse.
ya por lo tanto el ambiente tiene otra temperatura, tiene otra lectura de paisaje, y ahí ya es recomendable buscar quizás árboles, matorrales, otro ideal de paisaje para registrar, aprender, recorrer, etc. Entonces, por eso la costa quizás es una mejor opción en esta época. Buenísimo, me estaba imaginando yo esos otros meses que decías que todo se tapiza de flores, tan bonito que tenemos aquí. O sea, es que es impresionante. Nosotros tenemos una suerte como de desierto florido en todos los cerros y pie cordillerano en Santiago, y que poca gente toma conciencia de ello, y como que todos alucinan con ir al norte, pero sin embargo, hasta tomando una micro, pueden ir, no sé, al Aguas de Ramón, ponte tú en septiembre, octubre, y de verdad está tapizado de flores, tapizado, o sea, y muchas especies. Entonces, y está a la mano, está a la mano. Y es bonito también hacer ese ejercicio de visitar estos cerros, de verlos llenos de flores, y después, cuando estén amarillos en verano, comprender que en el fondo no está seco el sistema, no está muerto, no nos estamos muriendo, simplemente es un ciclo de vida, y que esas plantas cumplieron su ciclo de vida, semillaron ahí y van a esperar a las lluvias del próximo invierno para volver a florecer y poner verde los cerros. Entonces es muy bonito, y a la medida que se va a terreno y se conoce esto, uno comprende lo que lo rodea. Entonces eso es lo importante. Me encanta, qué hermoso además estar como en esta sintonía, en esta armonía con la naturaleza. Magdalena, vámonos a la historia de lo que tú haces y nos contabas, bueno, la primera mujer que tú empiezas a conocer más en profundidad es Mary Graham. Claro, a mí también en la universidad me tocó leer sus diarios desde otra perspectiva tal vez, pero ¿cómo te vas encantando con estas mujeres naturalistas? ¿Quiénes van apareciendo en el camino? ¿Te vas encontrando? ¿Qué te ha llevado hoy día a dar charlas sobre estas historias? Porque, a ver, lo que pasa es que en la historia, mira, leí un libro de Cristina Morató que se llama Viajeras intrépidas y aventureras, que es muy bueno, y tiene algo que me hizo mucho sentido, que habla de que la historia siempre fue escrita por hombres, y por lo tanto los protagonistas de esa historia son ellos. Y se olvidó y no se mencionó la presencia de la mujer en todos los siglos y en todas las épocas, en grandes descubrimientos, viajes, guerras. O sea, yo no tenía idea, por ejemplo, que la calle Alférez Real, que después la continuación es Pocuro, era una mujer que ganó batalla. Entonces yo no soy historiadora, no lo sabía, y aluciné. Entonces, de cierta manera, pienso también de que es un tema de empoderar a las niñas, de acercarlas a la naturaleza, a un propósito en el fondo, y visibilizar que la mujer siempre ha estado presente y ha aportado a la ciencia, ya al arte, que las mujeres fueron independientes siempre, incluso en las épocas en que se negaban que viajaran solas, que se subieran a un barco, lo hacían igual, de diferentes maneras. Entonces, eso me motivó. Y claro, leyendo el diario de Mary Graham, que yo quería en el fondo buscar información sobre los jardines, los patios interiores, porque hay mucho relato botánico en las crónicas de historiadores. Hice una recopilación histórica súper buena para hacer mi tesis, de diferentes tipos de libros de historia, y por lo tanto pude en el fondo recapitular y hacer una imagen desde la llegada de los españoles a Santiago, la descripción botánica que ellos hacían, cómo era nuestro paisaje, qué plantas habían. Y bueno, saliéndome un poco del tema, ahí me di cuenta de que cuando llegaron habían espinos, algarrobos y estas hierbas amarillas, o sea, pastos secos. Por lo tanto, si nosotros vemos ahora este nuevo paisajismo se está haciendo en Santiago, de bajo consumo y todo, responde a lo que éramos. No es que estemos cambiando el paradigma de ya sacamos el pasto que siempre hubo, sacamos los árboles verdes y estamos desertificando. Mentira. O sea, la historia lo dice. Nosotros siempre hemos sido un ecosistema mediterráneo seco, ¿ya? Y que después del siglo XIX se incorporaron estas plantas, el pasto y todo con el paisajismo inglés y francés, pero nosotros estamos volviendo a la raíz. Y en estas crónicas, sobre todo en la de Mary Graham, hay relatos, por ejemplo, tanto de la quinta región como su llegada a Santiago, ¿cierto? Y que se hospedó en varias casas. De hecho, el relato del viaje
de Valparaíso a Santiago, que duró días, y la Cuesta Los Prados y todo eso, o sea, todas esas paradas, relata nuestro paisaje, relata las plantas, y lo que más me interesa actualmente de este relato, que ya me lo he vuelto a leer como 4 veces este año el libro, porque me ha servido para hacer las visitas mediadas a la exposición que organizamos junto a Josefina Jepp y Francisca Espinosa de las plantas nativas de Chile de uso ancestral y actual, justamente rescatando el relato de estas viajeras naturalistas, su convivencia y su diálogo con las personas locales, en el uso de nuestras plantas para cosas súper cotidianas que no solamente son alimenticias o medicinales. Por ejemplo, María Graham habla de que de la semilla triturada del mayo, que es un arbusto de la zona central, sacaban la tinta negra para escribir, o que se teñían en las canas con el hervor de la raíz del quilo, que es un arbusto que crece en todos lados, y volvía al color natural. Entonces, sorprendente estos datos. Entonces hay datos impresionantes, también la relación espiritual de las comunidades, tanto locales, campesinas, como indígenas, con ciertas plantas de connotación espiritual, que en el fondo se utilizaban para ciertas ceremonias. Entonces, hay una infinidad de información maravillosa, y como buena mujer, bien relatada, ¿cierto? Entonces, bien detallada, que es muy valiosa, y ese es como el tema que estoy desarrollando ahora para el magíster que estoy cursando de Patrimonio y Gestión Cultural, que me tiene pero ya fascinada, porque entre la historia y las plantas yo creo que esa es como mi beta, me encanta. Así que eso, y bueno, Marianne North también. O sea, de hecho, hace unas semanas estuvimos en el conversatorio del lanzamiento de la segunda edición del libro de Marianne North, de Antonio Echeñique, ¿cierto? Y bueno, también Marianne North hizo lo suyo, y a diferencia de Mary Graham, que llegó fortuitamente a Chile, ¿cierto? Por quedar viuda en alta mar, en el fondo, y pasó su duelo muy inteligentemente, o sea, escribiendo este diario y conviviendo con nuestra sociedad. Marianne North hizo su último viaje a Chile antes de morir, en el fondo recomendada por Darwin, después de haber recorrido muchas partes en el mundo, y ella vino específicamente a buscar el chagual a Chile. Venía con ese objetivo, entonces están todos los relatos de los cerros de San Carlos de Apoquindo, cómo los recorrió hasta que encontró la puya. Y es impresionante porque eso está a la vuelta de la esquina de la casa. Entonces, ¿cuántas veces uno estuvo en los mismos parajes? Y de hecho, creemos con algunas amigas haber llegado a uno de los puntos donde pintó el chagual. Así que, bueno, ese es el legado, y son mujeres, y mujeres que estuvieron solas en una época donde a la mujer se le educaba para formar familia, y en el fondo para estar en la casa, ¿cierto? Apoyar al marido, hacerse cargo de todas esas labores domésticas, pero no intelectuales. Entonces, aquí también hay un trabajo profundo de valentía, disruptivo con la época, ¿cierto? De crecimiento personal de ellas, y un aporte a la historia, que es un legado muy bonito, sobre todo para los niños, o sea, las niñas, que sepan en el fondo que esto pasó y que no es algo de una modernidad actual, el empoderamiento femenino, ¿sí? Esto que venía mucho antes, y con formas concretas de posicionar a la mujer dentro de la sociedad con cosas constructivas. Eso es lo que me gusta. Bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención, pero volviendo a lo que comentabas en un inicio de estos usos de las plantas, siento yo que siempre las mujeres han manejado esta sabiduría con la naturaleza, ¿no? De, bueno, sí, medicina ancestral, todo lo que tiene que ver con estos usos de las plantas. Y ahí quería ahondar un poco. ¿Qué viste tú sobre esto que de repente se le dice, es que son brujas? Bueno, en la época también de la Inquisición, muchas mujeres por utilizar plantas para sanar o para lo que fueran, fueron condenadas ahí. ¿Cómo viste esta relación de repente que es un poco, se sale de lo científico, tal vez tradicional o masculino? Claro, lo que pasa es que antiguamente todo el saber del uso medicinal de las plantas estaba en el poder de los monasterios, ¿cierto?
Entonces ellos estaban a cargo de ese conocimiento y del cultivo de las plantas, esto anterior a la medicina tradicional que conocemos. Entonces las mujeres que tenían los mismos saberes heredados de generación en generación eran tildadas de brujas, en el fondo, como dices tú, y castigadas socialmente. Eh, Acá, sin embargo, yo creo que este saber está asociado también a nuestros pueblos originarios, culturas originarias en realidad, que a lo largo y ancho de Chile supieron cómo trabajar nuestra flora nativa, que es tan diversa, ¿cierto? Y por lo tanto no había un castigo social, porque nosotros tenemos otra como formación, por decirlo de alguna manera, como sociedad. Entonces, acá hubo un mestizaje y a la llegada de los españoles, sobre todo esto lo descubrí haciendo mi tesis en los jardines, hubo una mezcla entre las plantas que llegaron con los españoles, que muchas eran de origen árabe también, con las indígenas. ¿Por qué? Porque el servicio en el fondo de los españoles y todo era de la mano de los indígenas. Entonces ellos también metieron sus saberes y se formó esta mezcla muy criolla que tenemos de jardines, como jardín chileno. Entonces no hubo ese castigo como social al saber a diferencia de lo que ocurría en Europa, por ejemplo. ¿Ya? Es como otra formación y claro, y hasta el día de hoy, si tú ves, por ejemplo, en las comunas más rurales, o hay costumbres como muy tradicionales que se asocian a estos como saberes, por ejemplo, las cruces de palito de palqui amarradas con lana roja que se usan como detente y protección. Entonces el palqui es una planta que está asociada, ¿cierto? Por la cultura mapuche a protección. Entonces, y eso se transmitió después a nuestra sociedad criolla, ¿cierto? Y ese es por mencionar solo una de las plantas que son importantes al día de hoy en ciertas comunidades, en ciertas partes de nuestra sociedad. Entonces, han estado presentes siempre y de forma respetuosa, como que hubo un cruce súper amable en ambas, en el fondo, raíces, por decirlo de alguna manera, de los cultivos y saberes de nuestras plantas. Qué impresionante todos estos datos que nos vas contando y que además uno de repente repite ciertas costumbres sin indagar sobre la historia o todos estos saberes, no sé, tal vez no viene al caso, pero recuerdo cuando fue la pandemia y que salió que el quillay, si no me equivoco, podía ser una cura, por ejemplo, para el COVID. Siento que se ha explorado tan poco o que olvidamos a lo mejor eso que ya se manejaba y ya se sabía hace cientos de años. Sí, hay un libro muy interesante que se llama Botánica Indígena, que salió una nueva edición hace poco tiempo y que fue escrito, no sé, hace ya muchos años. Y es un cura, un padre, ¿cierto?, que se fue a vivir a comunidades mapuche e hizo esta investigación del uso de las plantas. Y es impresionante, o sea, realmente impresionante lo diverso. Y también cuando uno va a terreno y uno ve localidades súper apartadas, por ejemplo, eh, donde cae nieve, por decir de alguna manera, que la nieve es como bien, es algo que en el fondo en invierno la gente la separa, la distancia de llegar a grandes pueblos, ciudades, ¿cierto?, abastecerse, los limita. Eh, el uso de las plantas es fundamental para ciertas dolencias, para remedios, para combustible, para lo que sea, o sea, los usos en general. Entonces, nuestra geografía nos condiciona a sí o sí saber de nuestras plantas. Y eso es súper bonito y es un saber transmitido de generación en generación, que es un patrimonio intangible, que se ha ido perdiendo con la llegada a las migraciones a la ciudad, ¿cierto? Todo el mundo quiere vivir en un centro urbano y por lo tanto ese saber se va perdiendo con el tiempo. Entonces ahí está la beta del visibilizar y dar a conocer todo esto y en el fondo potenciar turísticamente, etcétera,
los lugares más rurales, más apartados de nuestro país. O sea, hay mucho que explorar y mucho que saber. Qué hermoso, me encanta esto como de uno mismo hacerse naturalista, porque creo que lo podemos hacer, ir observando todo esto, todos estos ecosistemas. Dentro de estas mujeres o de todo lo que has indagado, ¿hay alguien que te haya llamado más la atención, que a lo mejor ha caído en nuestro olvido y que, como tú decías, es súper importante que las nuevas generaciones, incluso las niñas, sepan que siempre ha habido mujeres así? O sea, siempre, siempre. Mira, está, por ejemplo, la historia de Jane Barrett, que se vistió de hombre para subirse a un barco y navegar en 1600, Ah, no recuerdo la wow. fecha, y de hecho ella descubrió la bugambilia, la enredadera que nosotros vemos en todos lados, ¿cierto? Y ella fue como ayudante de un naturalista, pero para que no la echaran del barco, porque las mujeres tenían prohibido navegar, porque eran mala suerte en esa época, se vistió de hombre. Entonces, y cuando descubrieron de que era hombre, al final la dejaron en una isla ahí con su mentor. Y Qué atroz. igual vivió ahí, hizo sus investigaciones botánicas y todo. Claro, no tuvo un final muy feliz y fluido, pero la hizo de todas maneras. O sea, persiguió su sueño. Ese para mí es como ya el parámetro. Bueno, está el trabajo de Sibila Merian también con todo el estudio de las mariposas, que es una maravilla. Y ella es como la primera naturalista que registra las interacciones biológicas, porque no solo pinta la mariposa sola, sino la planta. Mm, Entonces está la relación flora-fauna, ¿ya? Como esta interacción que hay entre la mariposa y la planta donde pone sus huevos y hace todo el proceso de metamorfosis, la pupa, ¿cierto? Después para llegar adulta a la mariposa. Ese trabajo maravilloso también. En esa época, bueno, muchas de estas naturalistas formaban escuelas de mujeres y se les enseñaba a pintar. No era que ellas hicieran solas todos estos estudios, sino que al igual que ocurrió, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América e hicieron estas escuelas, taller para la imaginería religiosa con indígenas, ¿cierto? Bueno, en Europa las naturalistas también hacían algunas de ellas escuelas de arte naturalista con mujeres. qué Entonces, hermoso. ahí hay un trabajo súper interesante y que era la forma que tenían de, en el fondo, no sé, calmar las inquietudes más Mm, intelectuales, porque como te decía, estaban todas destinadas solamente a la casa, que no digo que sea malo, pero pucha, yo creo que todas tenemos inquietudes claro, es intelectuales, académicas, insuficiente. profesionales que desarrollar, es insuficiente. No digo que uno sea mejor que el otro, pero es un complemento para ser integral, ¿cierto? Entonces, hay historias de ese tipo bien fascinantes y bueno, de mujeres naturalistas, en la historia está en Chile, las más notables, bueno, Mary Graham y Marianne North, pero tenemos las más contemporáneas, que para mi gusto Adriana Hoffman es el Mm, referente también. Entonces, no solo queda en la historia, ¿cierto? Como pasada, sino que también hay un presente o una historia más actual respecto al trabajo de muchas mujeres que son naturalistas, por ejemplo, no sé, actualmente estaba oyendo a Terreno Botánico con María Teresa Izaguirre junto a Consuelo Valdés, que son increíbles, naturalistas actuales. O sea, que saben mucho de arqueología, de botánica, uno va a terreno con ellas y es impresionante. Entonces, esto no quedó en el pasado, es mm. un presente y es un futuro increíble porque pienso que dándole este como giro de comprender nuestro paisaje, de saber el uso de las plantas, podemos hacer una conservación ambiental potente. O sea, esta es la forma de hacer educación ambiental, en encontrarle un sentido y que la gente valore la planta no por ser una planta, sino por todo el contexto, entender de que las plantas no están solas, de una planta depende la fauna, depende, es todo un proceso, una cadena, leer nuestro entorno, no asustarse cuando uno ve el cerro amarillo, como te decía, está Ujú. seco, no, nuestro ecosistema es así, no está cambiando. Ya entonces, educación ambiental, esta es la forma, es como empoderamiento femenino para las niñas,
un propósito, una beta nueva que estudiar, otra forma de ver la ciencia y el arte. Me parece hermoso. Ya quiero salir yo a caminar y ver con estos ojos renovados nuestro paisaje. Magdalena, antes de despedirnos, si alguien quiere saber más o tal vez quiere unirse a esos grupos que tú comentabas que haces, a lo mejor si son en otros meses, pero ¿dónde se puede saber más de toda esta información? Mi Instagram es abierto, Mané Pérez de Arce, y ahí voy subiendo actividades, invitaciones. Claro, ese tipo de salidas las hago más en la primavera, ¿cierto? Por un tema de calor, como te decía, y de las cosas que uno puede encontrar, pero eventualmente en esta época de repente hago una que otra actividad y seguramente haré alguna en la precordillera Maulina ahora en enero. Ahí estaré publicando. Súper, para estar atentas ahí entonces a esto que me parece hermoso. Magdalena, muchas gracias por esta conversación, ha sido preciosa y voy a ir a indagar todas estas mujeres increíbles que nos has contado hoy parte de sus historias. No, y muchas gracias por la invitación, me encanta hablar de estos temas, así que gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.